Yo, ¿qué lo que? En esta bajé con niño estifle. Vamos a romper. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son? 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 ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. No tienen cuarto, tampoco tienen ni uno. Yo, pónmela otra vez. Soy el rey del 15 y sigo calibrado. Dile tú, niño tifre, que aquí estamos coronados. Que no tire tanta puya porque yo tan desgranado. En esta cuarentena no sé cuánto me ha buscado. Hay muchos demagogos que me quieren ver atrás, pero esa vuelta a ellos no se le va a dar. Bugarrón, ya te demostré que yo soy tu patrón. No corremos con un rana, mucho menos con un ratón. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son? 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 ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. Somos el rey de la calle, que en la calle la prendemos, nosotros la mantenemos. Mira cómo le metemos el flow que tenemos, nosotros no lo vendemos. Llegale como lo hacemos, nosotros te lo rompemos. Es que tú eres una nena, traje lleva que envenena. Mira cómo son las nenas con su flow de Macarena, porque comen catajena, por eso es que se envenena. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. ¿Cuáles son esos palomos? Di que ellos son de uno. Cada vez que yo la prendo tú te tienes que quitar, y si no te quitas tú te tienes que embalar. Soy tu para donde quiera que yo frene. Yo te cacho con una glow así mismo como el nene. ¿Cuáles son? 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 Yo, ¿qué lo que? Anderson callejero. Ya ustedes saben, niño estifle. ¿Qué lo que? Leo el 23. Gaby de la bellaquera. John Hersey produciendo. Gran dúo. ¿Qué lo que? Falla el verde. Mano negra. El Panther Black. Michael La Para, ya ustedes saben. El de la fría, toda la gente que son mías. Johan RD, sé que el Phil. Anderson Callejero. José, da la luz.